Te tengo una mala noticia. Lo estás haciendo mal. Si tienes un emprendimiento y has empezado por el logo y la web, muy mal, porque seguramente tienes algo muy bonito, muy estético, pero no has pensado en tu cliente al hacerlo, has pensado en lo que a ti te gusta, has pensado en lo que tú crees que quieren oír. Si has prestado atención al episodio 1 y 2 de esta serie de Pon tu empresa en marcha hoy mismo, sabrás que lo importante antes de hacer el logo, antes de crear la web, es hacer un estudio de mercado, entender la audiencia, entender los mensajes, definir el producto, la oferta, el precio, etcétera, etcétera. Y cuando ya tenemos toda esa información, es ahora sí, y en este episodio lo vamos a hacer, definimos el branding, que no es solo el logo, y diseñamos la web, que no es solo poner frases bonitas, tiene que tener una parte técnica, una parte comercial y tiene que tener sobre todo sentido y dejar claro qué estás vendiendo y qué beneficio obtiene tu cliente. Esto y mucho más hoy en el episodio 3 de la serie Pon tu empresa en marcha hoy mismo de Respuesta Programada. Comenzamos. Bueno, Daniel, pues ya estamos aquí en el tercer episodio de Pon tu empresa en marcha, en 5 sencillos episodios, más que pasos. En el primero vimos el estudio de mercado, un poco el nicho, el buyer persona, todas esas cosas. En el segundo, la oferta, el precio y sobre todo el cómo diferenciarnos de la competencia. Y ya sí, por fin, hoy vamos a ver el branding y el diseño web, que generalmente muchos emprendedores cometen el fallo de entusiasmarse con el logo, que sea bonito, la web, que sea presentable y que tenga esta presencia online y abrir las redes sociales, etcétera. Ya veremos las redes sociales en el siguiente episodio. Pero sin todo este trabajo previo que hemos hecho en el episodio 1 y 2, de entender a quién le hablamos y qué es lo que le vamos a contar, no tiene mucho sentido, porque ahora sí ya tenemos suficiente información, ¿no? Para hacer el logo y para hacer la página web. Totalmente, como para ya darle una identidad y como decimos siempre los emprendedores, que cuando vos tenés tu negocio es como si fuese tu hijo, bueno, ahora lo vamos a vestir con la mejor ropa, pero conociendo realmente cuál es la identidad de él, qué es lo que le gusta, qué es lo que nos Claro. gusta a nosotros y cómo lo vamos a mostrar. Entonces, es súper importante esto, ¿no? Aparte, bueno, hoy entiendo de que vamos a explorar todo tu conocimiento y traemos un invitado, Rodri, que nos va a Genial. ayudar. Sí, sí, hoy traemos a un talento de Daya, una persona que confío mucho también en su visión con respecto a los trabajos que hacemos juntos. Es Emiliano Fuensalida, es desarrollador en UX y desarrollador web, así que bienvenido, Emi. Te agradecemos por estar en el episodio. Estás muteado. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Me faltaba entrar Ahí. muteado. Entrada triunfal, por todo lo alto. ¿Qué tal, Emi? Un placer. Oye, nos dice Gracias Dani, por ¿no? invitarme. Experto en experiencia de usuario, en diseño web, ¿verdad? Y trabajando en Daya, parte del gran equipo de Daniel en Daya, ¿verdad? Parte del equipo de Daniel, sí, en la parte de UX, en investigación de usuario y sobre todo creación de páginas, interfaces. Genial. Hoy vamos a ver, como decía, el branding, que el branding no es solo el logo y no es ni siquiera solo los colores que vamos a utilizar o el tipo de fuente que vamos a utilizar de tipografía, que también, por supuesto, pero es mucho más. Es seguir desarrollando un poco a quién le hablamos, cómo le vamos a hablar, por qué usamos estos colores y no otros, por qué usamos esta tipografía y no otros, qué características básicas tienes que tener un logo, cómo podemos crear un logo, por ejemplo, y toda la estrategia de branding apoyándonos en la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y luego además esta información es súper útil porque cuando la terminemos se la vamos a pasar a Emi y ya él ahí va a tener mucha información a la hora de diseñar la web, de qué colores usar, de cuál es el tono, de si vamos a usar imágenes, qué tipo de imágenes vamos a usar, etcétera, etcétera. Muchísima información. Y nada, vamos a ponernos manos a la obra. Empezamos ya. Y yo lo que he preparado para empezar a ver el branding y seguir un poco el caminito es una serie de prompts muy básicos que podéis utilizar tal y como están aquí, pero si queréis el PDF con los prompts desarrollados específicos para desarrollar paso a paso de manera profesional toda la estrategia de branding apoyándonos en la inteligencia artificial, tenéis en la landing que tenéis en la descripción, en la URL, en el link de la descripción, tenéis acceso a todo este material descargable
y además a todos los episodios de la serie y a todos los descargables completos de la serie completa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el branding? Os lo pregunto a vosotros dos, que no sois, sabéis, trabajáis en el tema, pero no sois expertos en branding. Cuando hablamos de branding, ¿qué se os viene a vosotros a la cabeza? A ti, Daniel, por ejemplo. Mirá, yo entiendo que es eso, como darle la identidad de la marca, de todo esto que estuve pensando, de a quién se lo voy a vender, quién era mi cliente ideal, cuál era el tipo de producto, cómo se lo comunico a los demás, o sea, cómo les muestro cómo es mi marca, qué colores tiene, con qué logo me puedo identificar, ¿no? Yo entiendo que va por ahí, más allá del tecnicismo que puede tener. No, está bien una buena respuesta. ¿Tú Emi, alguna idea que se te ocurra con respecto al branding? ¿Qué significa para ti me el branding? acuerdo que en algún momento también vi algo de branding y siempre me quedó mucho hincapié en la creación de una conexión emocional con la marca, que no es solo, che, pongamos color, sino era eso. Emocionalmente, cómo vinculamos a la gente con lo que vamos a hacer. Pues mira, genial, porque justo los dos habéis comentado, yo iba a comentar 2 puntos del branding y son prácticamente un poco lo que habéis dicho cada uno. Empezando por el final, por lo que decía Emi, tiene mucho que ver el branding, no es solo eso, no es solamente un logo, sino es las emociones que transmite la marca. Cuando pensamos en marcas, por ejemplo, como Apple o Microsoft, son empresas que ofrecen servicios similares, o Samsung. Sin embargo, ya solo pensando en el logo, pensando en la marca, las emociones que nos transmite son distintas. Pensamos en Coca-Cola y en Pepsi, venden el mismo producto, pero las emociones que transmiten son distintas. Hay una frase que me gusta mucho de un creativo, de un director creativo argentino, por cierto, muy conocido, que dice que todas las empresas hacen branding. Todas, absolutamente todas hacen branding. La diferencia está en si controlas ese branding o no controlas ese branding. Si controlas esas emociones que estás transmitiendo o no las controlas, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que vamos a hacer hoy, es diseñar una estrategia de branding para transmitir precisamente las emociones que queremos transmitir nosotros y no dejar eso en manos del azar o de las interpretaciones personales que pueda hacer cada uno de nuestra propia marca. Y antes de comenzar, y esto ya tiene que ver más con lo que decía Daniel, quería contar un poco la historia de dónde viene la palabra branding y dónde viene el concepto de branding, ¿vale? Viene de la palabra brand, alemana, de origen alemán, que significa quemar o fuego o algo así. Y viene de cuando los pastores se reunían y los ganaderos y todo el ganado, vacas, cabras, lo que fuera, pastaban juntos. Me refiero a los de diferentes ganaderos, mismas vacas, pero de diferentes ganaderos. Entonces, para diferenciar unas de otras, lo que hacían, entonces sigue haciendo a día de hoy, no es ningún misterio, lo hemos visto en las películas y en las series, si no lo hemos visto en nuestro pueblo cuando hemos ido a visitar a la familia. A las vacas, a los caballos, por ejemplo, con este hierro caliente, se les marca el logotipo de la ganadería, ¿no? Un poco, o sea, el símbolo con el que se identifica esa ganadería. Claro. Y ese es el principio del branding, el cómo empiezas a diferenciar tu producto del de los demás a través de un distintivo reconocible, ¿vale? Entonces, y yo creo que hoy y que toda la gente que nos ve aproveche, porque también no solamente te vas a llevar eso que es cómo la gente se identifica, sino toda una estructura que es súper importante, porque en los otros capítulos te hemos ido mostrando lo importante que es, cómo lo podés hacer y básicamente una estructura. Entonces es esto que quiero mostrarle a la gente, cómo puedo mejorarlo si tengo una estructura de branding. Y esta forma de identificar, me gustó, esa es básicamente entonces una forma muy clara de que la gente identifique tu producto, el branding, ¿verdad? Sí, de hecho es más, si pensamos en marcas como Apple o Coca-Cola, parte de su activo es el branding, o sea, es la marca, la percepción de la marca. Coca-Cola en activos, o sea, en propiedades, en todo lo que tiene, en equipos, en edificios, en lo que sea, tiene un valor de mercado de X, pero a ese valor de mercado X hay que sumarle lo que vale la marca. El valor que tiene, vamos, os lo pongo muy fácil, y estamos hablando además de una marca comercial. ¿Cuánto vale una camiseta, una remera blanca? ¿Y cuánto vale esa camiseta remera si le ponemos el logo de Coca-Cola o le ponemos el logo de Apple?
Encima estamos haciéndole publicidad a la marca, ¿eh? Pero ya el poner esa marca en un objeto aumenta el valor del objeto. Con lo cual, eso es el valor percibido de la marca y eso es lo que nos va a hacer poder, además, posicionarnos en el mercado, aumentar el valor percibido de nuestro producto, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, comunicar quiénes somos, qué defendemos y por qué existimos y qué problemas resolvemos y de qué manera lo resolvemos. Que al final, en el episodio anterior, de hecho, hablábamos del problema, cómo se manifiesta de manera externa, interna y filosófica, y tenía mucho que ver precisamente el cómo nos hace sentir la marca, para nosotros decidirnos por esta y no por otra, ¿vale? Entonces, primero que vamos a definir, si hablamos de branding, es el nombre, ¿vale? Esto sería como lo más esencial, ¿vale? Entonces, os he puesto aquí, como decía, un prompt adaptado a nuestro caso que estábamos trabajando de asesor de imagen para hombres divorciados mayores de 40 años. Si queréis, como digo, un prompt más desarrollado, más profesional, lo tenéis en el descargable. Ahí en la descripción tenéis el link para descargaros el prompt completo o todos los prompts. Pero aquí lo que buscamos es eso, un nombre, ¿vale? Y utilizamos ChatGPT o Gemini para que nos ayude. Entonces nos va a dar una lista de nombres y nosotros ahí elegimos uno. No dejamos todo en manos de la IA. Nosotros también tenemos criterio propio nos apoyamos en ella para que nos guíe, ¿vale? Pero al final nosotros tenemos que ser los que decidamos qué nombre, ¿vale? En este caso, os adelanto que nosotros el nombre por el que nos hemos decidido para nuestra marca de asesoría de imagen para hombres divorciados mayores de 40 años es Ruedo, ¿vale? Esa es la marca. ¿Qué os parece? La marca Ruedo. Okay, buenísimo. Como volviendo al ruedo. Como volviendo al ruedo, efectivamente. Un poco la idea me pareció gracioso, ¿no? El concepto que proponía de vuelta al ruedo. Y ya empieza además un poco, o sea, acompaña un poco la marca con las emociones que puede sentir esa persona a la que nos queremos dirigir, ¿no? Siguiente paso. Dime. La palabra en específico ruedo es más conocida de ese nicho que de los jóvenes, como volver al ruedo, la expresión, la frase. Entonces se va a identificar mucho más ese tipo de clientes, ¿no? Qué bueno que está eso, me encantó. Claro, tiene sentido. Si la marca, por eso era importante todo el trabajo previo, porque si esta marca estuviese dirigido a mujeres, a lo mejor de hecho ya incluso mujeres de esa edad no tiene podría funcionar, pero tiene más sentido si hablamos a hombres. Si hablásemos a mujeres jóvenes, esta marca no tendría sentido, este nombre no tendría sentido seguramente, ¿no? Entonces, bueno, entre la inteligencia artificial y nuestro criterio y nuestra creatividad, que sea eso, que sea la inteligencia artificial una manera de activar nuestra creatividad, ¿no? No de quitarnos el trabajo y dejarlo todo en manos de ellos. Entonces, siguiente paso, una vez que tenemos el nombre, una identidad visual base, que es esto que decía de decidir qué colores vamos a usar, porque aquí podríamos hacer un episodio completo hablando de la psicología del color. No es lo mismo, no transmite la misma emoción, energía el rojo que el negro. El negro, por ejemplo, se relaciona mucho con el lujo, ¿no? El rojo con la pasión. Hay muchas marcas de comida que utilizan el rojo porque como que te activa y como te da ganas de comer. El azul se utiliza mucho para productos que sean que quieran transmitir objetividad. Hoy, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial se utilizan unos tonos turquesas, por ejemplo, o violetas, ¿verdad? Unos azules así, neón un poco. Mucho neón, ¿ah? Mucho neón, efectivamente. El rosa está muy dirigido a productos femeninos. También hay que, con estas cosas hay que tener cuidado, porque si abusamos mucho del rosa, estamos atrayendo al público femenino, pero estamos rechazando al público masculino de alguna manera. El verde tiene que ver con la naturaleza, con ecología, etcétera, etcétera, ¿no? Cada color, el amarillo es más infantil, más para niños, ¿vale? Cada color tiene su porqué. Y también las tipografías. Cada tipo de letra tiene su personalidad, transmite y está también pensada para un tipo de lectura, para un tipo de público más juvenil, más clásico, más elegante, más desenfadado, etcétera, ¿no? Y luego también, aquí voy a entrar un poquito, aquí veis en el prompt que habla de H1 y H2 y body, que sería el texto,
¿vale? El H1 y H2 aquí se refiere a los títulos, ¿vale? Cuando hacemos una presentación, esto va a ser muy importante ahora cuando veamos la web, cómo marcamos los H1 y los H2. Quiere decir, los encabezados principales, secundarios, podría ser H3, terciarios, cuaterciarios. Sería un poco como el esquema que sigue el documento, ¿vale? Y aquí ya vamos a definir los tamaños. Vamos a definir también, como decía antes, ¿vamos a utilizar fotografías o vamos a utilizar ilustraciones? ¿Vamos a utilizar iconos o qué vamos a utilizar? Estas fotografías van a aparecer personas o objetos. Estas personas están haciendo algo, están mirando a cámara. O sea, todo eso lo vamos a definir en la identidad visual base. Y aquí ahora ya, una vez que tenemos tenemos por supuesto el nombre y tenemos definida esa identidad visual base, vamos con el logo. Ahora ya sí, por fin, el logo, lo que todo el mundo está esperando. Aquí ya le decimos qué colores queremos usar, qué ideas de tipografía tenemos y le pedimos además que nos dé el principal, el negativo y el icono. ¿Qué quiero decir con esto? Lo pongo aquí el ejemplo concreto del que nos ha salido, que tenéis. Este sería el logo. ¿Qué os parece el logo de la marca? No, primero, como te decía, me gustaba mucho la palabra porque va identificado al cliente ideal, ¿sí? Como te digo, la frase de volver al ruedo me parece que está muy identificado con ese tipo de clientes. El logo me parece buenísimo. Después cada uno, por ejemplo, esta visión de emprendedor, podríamos en este semicírculo que tiene la R arriba, podríamos hacerlo tipo húmeda, como ya focalizando, devolviendo al ruedo o que tenga algo así para que lo puedan identificar, pero en realidad está buenísimo que lo puedan ver. Y como yo no soy experto, pero me parece muy bueno esto, es decirle, miren, de acá se pueden llevar de esta clase, obviamente que toda la estructura para que puedan hacer mejor toda esa idea. O sea, es buenísimo cuando no solamente tenés una idea y la podés llevar a cabo mucho más rápido y con menos costo, porque hacer todo esto, Rodri, también antes, si vos tenías una idea, se lo tenías que llevar a un diseñador, primero tenías dinero. Tener dinero rápido. Y para las personas que son visuales y realmente todavía estábamos en esa parte de la idea de no saber si avanzar, a lo mejor llegar al logo, que es algo súper importante para ellos, era realmente una limitación. Hasta ahí se te quedaba la idea. Entonces ahora lo puedes tener mucho más visual, con toda una estructura de qué es lo que tenés que saber y llevar de eso de acá, el prompt. Porque imagínate esto, antes de solamente una idea, cuando vos ya tenés el logo y entendiste tu cliente, sabés el producto y demás, acá cada vez es mucho más visual y realmente lo que hemos invertido hasta ahora es tiempo, Rodri, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y aquí, a ver, porque muchas veces uno tiene la inseguridad de bueno, yo no soy diseñador. Es verdad que está Canva, lo puedo usar, pero bueno, la inteligencia artificial nos da esa tranquilidad de que al menos los conceptos básicos del diseño gráfico los cumple. Y además, hombre, yo voy a decir además una cosa, si tenemos un amigo que es diseñador gráfico, nos puede echar una mano, fantástico. Si tenemos presupuesto para contratar a un diseñador gráfico, siempre va a ser mejor, porque esa persona, aunque se apoye incluso en la inteligencia artificial, le va a sacar mucho más partido porque sabe qué es lo que está haciendo. Sabe, por ejemplo, nosotros a partir de esta primera propuesta que nos ha dado la inteligencia artificial, también le podemos pedir, oye, pues se me ocurre qué tal, lo que decía Dani, ¿no? El circulito, el semicírculo este de la pancita de la R de arriba, pues parece como un giro en U también. Esto es un poco la vuelta al ruedo. Podríamos convertirse en una flecha. Podemos seguir jugando un poquito con la idea. No tenemos que quedarnos con lo primero que nos propone. Pero nos da esa tranquilidad de que si no conocemos a nadie que nos pueda ayudar, no tenemos dinero para contratar a nadie y no tenemos ni idea de diseño, nos ponemos en manos de la inteligencia artificial y nos da un resultado que, como vemos, es perfectamente válido. Aparte voy a decir una verdad incómoda. Nadie te va a contratar o a dejar de contratar tu producto o servicio por el logo que tengas. Tú puedes tener un logo horrible. Si ofreces un buen servicio y la gente está contenta con tu producto o tu servicio, te van a seguir comprando. Y por muy bonito que sea tu logo, si tú no ofreces un buen producto, un buen servicio, no te van a comprar, ¿vale? Esto es una cosa... Mira, aquí de hecho vemos como tiene sentido que el logo es moderno, pero al mismo tiempo es clásico, que es un poco el perfil al que nosotros nos dirigimos, ¿no? Entonces, utiliza este azul, que es un tono calmado.
Yo creo que igual el logo, por lo que uno va, y esto te lo digo del perfil emprendedor, que seguramente hay muchas personas que cuando vean esto se van a sentir identificados, es como eso, darle una imagen a tu negocio, y el que es comercial o que quiere salir a presentar su negocio, suponete que elegimos esto que sea otro servicio, que no sea el caso de nosotros, que venda, no sé, un servicio de marketing, un tipo de consultoría, quiere llevar una presentación o quiere llevar un PDF o quiere mandar un mail o quiere dirigir a las personas y que la gente vea realmente su marca. Después, obviamente, puede ser mucho más profesional y llegar a un momento como Coca-Cola, que sí realmente importa todo lo que transmite, pero al momento de empezar un negocio ya tenés un logo que te va a ayudar muchísimo y se ve mucho más profesional, ¿no? Sí, aquí además hay una cosa que es interesante. Decíamos justo precisamente al principio que el logo nos sirve para diferenciarnos del resto, para que ya cuando la gente vea nuestro logo, identifique esas sensaciones que queremos transmitir. Esas sensaciones nos vamos a apoyar pues en los colores, en las formas, en la tipografía, etcétera, para que el logo sea coherente con esas sensaciones que queremos transmitir. Pero las sensaciones, lo que realmente te va a dar esa sensación es luego el producto o el servicio. O sea, si no hay una coherencia entre lo que queremos transmitir y lo que realmente hacemos, como dice Mr. Branding, este creativo argentino, tiene que haber una coherencia entre lo que la marca piensa, dice y hace. Porque si no existe esa coherencia, la marca se cae por sí sola. La gente enseguida se da cuenta y todo falla. Por muy bonito que sea el logo, por muy estudiado que sea el logo, todo lo demás, si no sigue esa coherencia, no tiene sentido, ¿verdad? Y rápidamente quería, porque a veces hay gente que no, seguramente no sabe, cuando hablamos del logo en positivo, en negativo sería este, ¿no? Vemos el positivo, sería negro sobre blanco y el color sobre blanco. Y el negativo es al revés, es como quedaría sobre negro. Esto es para ver cuando usamos el logo sobre fondos oscuros o sobre fondos claros, básicamente. Y luego tenemos lo que se llama el imagotipo. El imagotipo, por ejemplo, para que lo veáis rápidamente, es si cuando abramos el canal de Instagram, en el circulito no vamos a poner toda la palabra completa, sino que vamos a poner solo esta R, en negativo o en positivo, ¿vale? Entonces ya es la forma, esto es el imagotipo. El logotipo es todo completo y el imagotipo es solo pues esta figura que representa la marca. O icono. El icono, exactamente. ¿Vale? Entonces, bueno, ya por fin tenemos el logo. Que después de 2 episodios y medio, dime. Con algo importante, como consejo. Si yo estoy trabajando el branding, vos me has dado como varios prompts. ¿Vos aconsejás que empiecen con un prompt y como vaya haciendo tipo conversación para ir afinando, o damos todo el prompt en conjunto, Rodri? No, yo he puesto aquí la serie de prompts en orden, 1, 2, 3. Sí, y luego además también, como vais a ver en el descargable, el prompt es mucho más, está mucho más desarrollado, con lo cual la respuesta va a ser mucho más afinada. Pero antes de pasar al siguiente prompt, efectivamente, como dice Dani, si hay algo ahí que no os termina de convencer o que se os ocurre una idea, otro camino que podéis seguir, explorar ese camino, por ejemplo, aquí en el logo, ¿no? Es un paso muy claro. Nosotros, la primera propuesta que nos da la inteligencia artificial es este que hemos mostrado. Sigo trabajando hasta que lo tenga ya bien definido. Y lo mismo en pasos anteriores, como los colores. A lo mejor de repente el color que nos da no nos termina de convencer. Que aquí también abro un paréntesis. El logo nos tiene que gustar, pero el objetivo final no es que nos guste a nosotros, sino que le guste al público al que nos dirigimos. ¿Vale? Entonces, si yo estoy ofreciendo un servicio para niñas de 14 años, tiene que ser un logo que resulte interesante para niñas de 14 años, no para un señor de 40 y pico. ¿Vale? Entonces, seguimos los pasos. No me voy a parar mucho, pero sobre todo porque aquí lo interesante es que cada uno vea estos ejemplos con su propia marca, pero sí por encima para que entendáis un poco cuál es el sentido de hacer todo esto. Pues, por ejemplo, en el siguiente paso podemos ver el ADN el brand DNA, el ADN de la marca, entender un poco
pues es lo que dice aquí, ¿no? El para quién, cuál es la esencia, el posicionamiento, los diferenciadores, todo esto que hemos visto antes un poco, ya adaptado. Al final se trata un poco de ir refinando. En cada vuelta que damos, ir refinando los mensajes, y si lo que decíamos antes en 5 frases se puede decir en una, siempre va a ser mucho mejor, ¿vale? Y al final se trata también de entender quién es la marca. Si fuese una persona la marca, ¿cómo sería? ¿Vale? Entonces, aquí también hacemos un análisis del nombre para ver qué fortalezas tiene. Que esto no se trata tampoco ni siquiera de validar o no validar. Se trata, como veíamos en el episodio anterior, de conocer qué posibles riesgos tiene este nombre. No para eliminar la opción de este nombre y buscar otra, que podría ser si de repente el riesgo lo sugiere, sino para entender que usando este nombre nos exponemos a A, B y C, y estar preparados para que eso no ocurra, o para afrontarlo si ocurre, ¿de acuerdo? Bien. Siguiente, esto también está interesante, el tagline, el eslogan. El eslogan tiene que ser nosotros ya habíamos visto cómo el estudio de mercado, ¿verdad? Nos había ayudado a sacar un eslogan que era, ¿cómo habíamos dicho que era? Deja de ser invisible sin dejar de ser tú mismo, ¿no? Ese era exactamente. Eso es lo... Aquí ahora mismo también se me ocurre uno que puede ser vuelve al ruedo. Pero bueno, vuelve al ruedo, a lo mejor demasiado. Me parece que ese sería como el obvio que a lo mejor se nos habría ocurrido si no hubiésemos hecho todo el estudio previo. El de vuelve al ruedo. Es como a lo mejor el primero que te viene a la cabeza. El de deja de ser invisible sin dejar de ser tú mismo es un trabajo de estudio de mercado, de entender a la audiencia, de cuáles son sus miedos, cuál es su preocupación real, qué es lo que espera conseguir con lo que nosotros le ofrecemos, etcétera, ¿verdad? ¿Qué significa el message house? Estos son muchas veces términos en inglés, pero yo creo que se entienden, ¿no? Es qué frases vamos a explicar, vamos a utilizar de manera recurrente con la marca. Esto tiene que ver con lo que decía al principio de el branding al final es lo que transmite la marca. Bueno, vamos a definirlo. Esto lo hacen mucho los políticos. Con los políticos se entiende rápidamente. Todo un político, le preguntes lo que le pregunte, te contesta lo que él tenía ya pensado contestarte. Él en su cabeza, los políticos tienen muy claro cuál es la respuesta que te van a dar, cuál es la frase que quieren que salga en el noticiero por la noche, y entonces el periodista le puedes preguntar lo que sea, que ellos van a buscar la manera sutil o a veces ni siquiera sutil de llevar el mensaje a donde ellos quieren. Pues nosotros tenemos que hacer algo. Que lo asocien, que cuando escuchen esas palabras lo asocien a tu marca. Sí, y controlar lo que la marca dice. O sea, nosotros vamos a decir siempre, por ejemplo, pues no lo sé, es que no quiero inventarme nada, pero que los hombres, por ejemplo, imagínate que definimos que uno de nuestros mensajes es que los hombres mayores de 40 merecen X, no sé. Entonces, nosotros hemos detectado que ese mensaje es importante. Lanzar el mensaje siempre de que los hombres mayores de 40 merecen vestirse bien. Es muy básico, ¿vale? Seguramente sería más complejo. Pues entonces siempre vamos a empezar o vamos a incluir en nuestras comunicaciones, que puede ser la web, puede ser una publicidad, puede ser un reel, puede ser lo que sea, vamos a siempre transmitir el mensaje principal de que los hombres mayores de 40 merecen vestirse bien. Y entonces, oye, ¿por qué habéis abierto la marca? Porque los hombres mayores de 40 merecen vestirse bien. Oye, ¿por qué vais a estar presente en el evento de la semana que viene? Porque los hombres mayores de 40 merecen vestirse bien. Entonces, ese va a ser el eje central de nuestra narrativa. ¿Vale? Entonces, ahí vamos a establecer cuál es el mensaje central que siempre transmitimos, y luego los mensajes secundarios, las razones. Aquí podemos ver también objeciones. Aquí, como digo, este prompt es muy básico, ¿vale? Es muy como para entender el concepto. Si queréis el prompt completo en el que se desglosa todo, absolutamente todo lo que le vamos a pedir y cómo lo vamos a analizar, lo tenéis en el descargable, ¿de acuerdo? Esto, si lo veis, las marcas, si prestáis un poquito de atención, vais a ver que las marcas lo hacen esto continuamente. Todas estas cosas, una vez que las internalizas y analizas
a la competencia y a otras marcas, vas a ver que es muy obvio que siempre las marcas, por ejemplo, las grandes marcas, vas a ver como si te fijas, por ejemplo, los mensajes son siempre los mismos. Aquí veíamos el mapa de objeciones para entender un poquito. Nos sirve también para definir, para destilar los mensajes, para saber, para nosotros adelantarnos a estas posibles objeciones y darle respuesta. Esto no me voy a meter mucho porque además esto seguramente lo veremos más en los episodios siguientes, ¿vale? Toda esta información nos sirve, por eso no la quería ver muy en profundidad, porque esto es información que nos va a servir más adelante, ¿vale? Ahora mismo es solo qué cosas queremos crear. El tono y el estilo, vamos a hablarle juvenil, clásico, moderno, vamos a hablar de usted, de tú, también entender un poquito, estamos hablando, ¿no? Yo entiendo que en la TAM se habla más de usted, en España se usa más el tú, ¿no? Hay diferencias culturales también, pues entender todas estas cosas, qué hacer siempre, qué no hacer nunca, qué se puede hacer dependiendo de las circunstancias. Todo esto, como decimos, tenerlo definido nos va a ayudar mucho primero luego si tenemos que hacer un copy para redes sociales, para Instagram, ya tenemos una guía aquí de qué ingredientes tenemos que utilizar y además nos va a servir porque si yo este documento lo comparto con el diseñador web y lo comparto con el community manager y lo comparto con la persona que nos está diseñando la campaña de publicidad y todos siguen este mismo manual de instrucciones, pues todos los mensajes van a ser coherentes, van a ir en la misma dirección y la marca va a tener una identidad reconocible, que es de lo que se trata al final el branding, ¿verdad? Y por último, un poco, bueno, pues aquí he metido dos, un poco al final, de dirección creativa, identidad visual, pues para que nos ayude un poco a entender, ¿no? Que nos haga un poco de director creativo si nosotros no tenemos esa base técnica y nos ayude un poquito a entender todo esto anterior, cómo se utilizaría. Y luego he añadido también un bonus, que sería el brand story. Cuéntame un poco la historia de la marca. Aquí le podemos ayudar nosotros además y ofrecerle información. La típica, os pongo un ejemplo clásico que todos conocéis. La marca que empezó en un garaje, ¿no? Apple, la historia de la marca, pues empezamos en un garaje y eran Steve Wozniak y Steve Jobs solo y tal y cual, y luego se hace la película. O a mí una que me resulta muy interesante es la de Airbnb. Cómo Airbnb nace precisamente de una necesidad. Los fundadores de Airbnb, esto lo cuento muy rápido, lo que les pasó fue que ellos estaban buscando dinero para financiación, para otro proyecto que tenían en la cabeza, y para conseguir dinero para ese proyecto se les ocurrió, había un evento en la ciudad, no había plazas de hotel, y dijeron, oye, si ponemos un par de colchones inflables aquí en el salón, 3 o 4, y cobramos a la gente, hacemos una web rápida, una landing, y buscamos 4 o 5 personas que quieran pasar estos 4 días, como no hay hoteles aquí en nosotros en casa, y por eso es Airbnb. El Air, aire, bed and breakfast, es porque ellos en su casa, con colchones inflables de aire, eso fue, y ahí se dieron cuenta de que eso que ellos habían hecho para ganar unos dólares extra, en realidad era una buena idea de negocio, porque además se crearon unos vínculos diferentes con los huéspedes, o sea, y se dieron cuenta como que, oye, esta experiencia merece la pena, esto es replicable, esto puede ser un negocio. Y ahí nace Airbnb. Este es el principio de la historia, de hecho, pasan muchos años hasta que eso luego se consolida, ¿no? Pero bueno, esa es la historia de la marca. La historia de la marca nos sirve, fíjate, Airbnb como la historia te hace entender perfectamente la empresa, un poco, y el concepto de la empresa y dónde nace y por qué nace, ¿vale? Al de GoPro le pasó lo mismo también, que era un surfista que no encontraba cámara para grabarlo su viaje, y dijo, bueno, la hago yo. Y ahí Claro. Esto, vamos, y esto que le sirve también, y seguro que los emprendedores, muchos tienen la historia de cómo nació la marca, ¿no? De cómo fueron esos inicios. Luego se puede todo disfrazar un poquito, maquillar un poquito para que sea una historia más bonita, porque yo dudo que muchas de las empresas que nacieron en un garaje realmente empezaron en un garaje, ¿no? Pero bueno, es parte de esa mística, de esas emociones que rodean a la marca. Cuando ya tenemos toda esta información, que esto es una cantidad enorme de información que hemos ido recopilando, lo que hacemos es destilarla, ¿vale? Y ordenarla y llevarla a un documento como este que os presento aquí. Os cuento un truco que he hecho yo, no debería contarlo, pero lo cuento.
¿qué es lo que he hecho? He cogido un template de Canva de estrategia de marca, de branding, me lo he exportado en PDF, se lo he dado a ChatGPT y le he dicho, oye, en base a toda la información que tenemos, complétame los campos de este template para yo hacer mi propio brand book, ¿vale? Entonces él me ha ido diciendo, vale, pues la primera diapo pones esto, el nombre aquí de la web, que sería ruedo.com, está súper básica, ¿no? Segunda diapositiva, pues aquí sería una introducción y pon este texto. Siguiente, aquí, bienvenido al ruedo, presentamos un poquito, bla, bla, bla. Entonces me ha ido diciendo en cada slide, en base a toda la información que nosotros hemos recopilado, cómo completarla, con lo cual ya todo encaja perfectamente, queda súper bonito, toda la información está aquí condensada, la visión, la misión, esto que decíamos, ¿no? Del tipo de colores que vamos a usar, aquí la muestra de los colores, el número concreto al que corresponde cada color, cuándo se usa, una mínima dirección visual de cómo utilizar los elementos. Aquí vemos el logotipo en positivo y en negativo, una explicación de por qué este logotipo y qué es lo que quiere transmitir. Hola, hola. Sí, espera, dame un segundo porque esto se ha quedado bloqueado ahora. Vale. En fin, una serie de todos los campos para poder tener. Al final se trata de tener este documento. Tenemos quién pertenece al equipo, los planes que presentamos, que ya lo hemos definido, nuestras misiones TM, un montón de información, pero lo importante es tener este documento, como decía, que luego podemos compartir si viene un diseñador web de la empresa o externo, o lo va a hacer un amigo, o vamos a hacer una campaña. Cualquier persona que se involucre en la estrategia de comunicación de la empresa tiene un manual de instrucciones para entender no solo los colores y el logo, sino el a quién le hablamos, por qué le hablamos, qué queremos comunicarle, en qué tono, etcétera, 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 ¿vale? Y ya, Bien. por último, una vez que tenemos todo esto, perdona, tú ibas a decir algo, Dani. No, en realidad eso de tener toda la estructura y que ya toda esa idea, cualquier emprendedor en este momento, después de haber hecho un estudio de la competencia, de tener el bench, de entender cuál es su cliente ideal, de ya tener la oferta y demás, ya básicamente estás llegando al último y Canva, que dijo Rodrigo, tenés una versión gratis, o sea, seguiría sin invertir dinero. Y ya tenés básicamente un documento que te puede ayudar a llevar qué es tu símbolo de marca. O sea, esa ya es la estructura que tenés de marca y te va a poder acompañar. Ya estás llegando casi al último, ya has básicamente documentado todo el trabajo que has hecho. Entonces es muy importante y hasta ahora te ha salido 0 pesos. Totalmente, totalmente. Todo esto lo hemos hecho en un ratito en nuestra casa, con herramientas gratuitas, sin necesidad de contratar a nadie, etcétera, etcétera. Entonces, ya tenemos el branding definido, ya sabemos quiénes somos, a quién le hablamos y cómo le hablamos. Todo eso está documentado en un manual de instrucciones que todo el mundo puede seguir. Y ahora el siguiente paso, antes de hacer la web, es diseñar esa web. Hemos dicho que vamos a hacer una landing, un one page, para no complicarlo demasiado y porque además en esta etapa no necesitamos nada más. Abro paréntesis y pongo un ejemplo que me parece que es muy gráfico y que todo el mundo entiende. La página de inicio, la .com más visitada del mundo día a día, ¿sabéis cuál es? No, contame. ¿No? ¿Cuál Yo no. puede ser? El .com, el sitio, De la Google. URL google.com, efectivamente. Google.com y google.com, cuando tú entras en google.com, lo primero que vemos efectivamente, ¿no? Como es obvio, son fotos bonitas, la historia de la empresa, los últimos logros, el perfil. No, ¿verdad que no? ¿Qué vemos? Una pantalla en blanco, una barrita de búsqueda y el logo de Google que de vez en cuando te ofrece alguna animación o alguna cosita extra. Pero ya está, ¿vale? Entonces, no caigamos en el error de sentir que hay que explicar todo lo explicable. Vamos a ponernos en el lugar del usuario, vamos a entender qué necesita. Esa persona necesita entender qué vendemos, qué pasos tiene que seguir, cuánto cuesta, poco más, ¿no? Y que el contacto con la empresa, con la marca sea sencillo.
Entonces, siguiente paso, antes de pasar al diseño web, para hacérselo también más fácil al diseñador, pues si ya le hemos dado todo este manual de instrucciones con los colores, las tipografías, etcétera, etcétera, le vamos a dar la estructura de la landing. Aquí es donde decía, es importante los H1, H2 que decíamos antes, los headers que se llaman, la H de header, de titular, es la forma que tiene Google, en este caso, por ejemplo, de entender la estructura de la página. El H1 va a ser el título principal, que se va a dividir en varios apartados, que son los H2. Cada H2 se puede dividir en XH3, cada H3 en H4, etcétera, etcétera. Sería como el esquema, no sé si vosotros en la escuela, bueno, Emi estaba en la escuela hace relativamente poco, pero Daniel y yo ya se nos ha olvidado cómo era eso. Pero si no sé si te acordarás, cuando tenías que estudiar un tema, ¿no? Y te cogías papel y lápiz y decías, venga, el título se divide en estas partes, cada parte en esta, así es como un esquema, ¿no? Para memorizar y para recordarte. Pues eso es la estructura un poco que utiliza Google. Se usa también en los blogs, ¿no? Los blogs es importante. Entonces, lo digo porque muchas veces uno cree, cuando está haciendo un diseño web con una herramienta gratuita, por ejemplo, y no sabe nada de diseño web, tiende a elegir los H1, 2 y 3 en base al diseño, a cuál queda más bonito, si este tamaño de letra o este tamaño de letra. Y no, esto tiene, más allá del tamaño, que luego tú se lo puedes cambiar, lo importante es entender que esto es la estructura que va a utilizar Google para entender, y es importante porque es lo que luego, cuando hablamos de SEO y de rankear y queremos rankear en la primera página de Google, si no le explicamos bien a Google qué es lo que... Aquí Google, igual, es importante entender también esto. Google es el que nos sitúa en la primera página, pero luego el usuario es el que nos mantiene. O sea, toda esta parte que estamos hablando técnica es importante para que Google nos entienda y nos ponga en la primera página. Pero si luego la gente pincha en nuestra página y no le resolvemos el problema, o Google detecta que la gente entra y se va porque no es lo que están buscando, ¡pum!, rápidamente desaparecemos, ¿vale? Entonces, es importante, pero no es lo que define al final en el largo plazo la estrategia. Entonces aquí, bien, este prompt es la versión reducida y voy a ser honesto con vosotros. En el PDF descargable hay una versión más compleja, pero la que yo he utilizado para crear esta estrategia de SEO, landing, estructura, etcétera, etcétera, es otro prompt distinto que ese no lo puedo compartir. Ese solo es para los clientes porque es un prompt muy, muy, muy trabajado y es top secret, ¿vale? Pero bueno, para el ejemplo, con este prompt incluso tan sencillo, os daría ya un resultado, y con el que os podéis descargar os daría un resultado bastante bueno. Y en un simple documento de Word tenemos H1, los copies, todas las frases, y si al diseñador web le pasamos el libro de marca y la estructura, ya con eso tiene herramientas más que suficientes, manual de instrucciones más que suficiente para crear una landing exactamente como la tenemos nosotros en la cabeza, como debería estar diseñada. Igualmente, Rodri, ahora nos va a mostrar Emi. La idea es que no solamente acá no tengas que invertir en un desarrollador, sino que con la explicación que va a dar Emi, básicamente uno pueda crear una página web. Hay cosas que hay que tener en cuenta y a lo mejor no nos entra todo en un episodio, pero también la idea es dejárselo claro para que ustedes lo tengan en cuenta. Emi, te aviso que estás muteado para que puedas hablar. Sí, era por el ruido. Lo dejamos. Entonces, hasta acá llegamos, ¿no? Ya tenemos el nombre, el branding. Acá ya... Sí. Tenemos todo y vamos a armar la web, ¿verdad? Ya tenemos el H1, el H2, el H3, entendimos eso, fundamental para todos estos esfuerzos que venimos haciendo para lanzar una empresa que con la ayuda de inteligencia artificial nos ayude a estructurar y a tener todo armadito. Ya que hicimos todo esto, vamos a tener la estructura, ahora vamos a ver cómo creamos la web. Emi, te dejo a vos ahora entonces para que nos cuentes un poco. Bueno, siempre es importante tener en cuenta que desde el lado del diseño se habla mucho de la IA, en qué se usa, en qué no, y la realidad es que hoy como están las cosas no podés no depender de un modelo que te haga algo por un tema de ahorrar tiempo. Entonces, claro. Pero siempre es una gran ayuda tener la parte técnica, como vos decís, la parte de los H1, los H2, si vos más o menos tenés idea, no es necesario, pero si tenés idea de las etiquetas HTML, cómo funciona por detrás una página, podés ir un poco más al hueso a los cambios que después necesitas en la landing, que yo necesito que el header se vea en tal lado, o podés ir más específico al detalle, que bueno, está muy bueno tenerlo,
pero como estábamos hablando, no es necesario tenerlo para poder arrancar con algo, subirlo y darle visualización a la marca. Entonces, después de que tenemos todo esto, hay que ver cómo bajar todo este branding a lo que sería la landing que vamos a armar. Hemos elegido una aplicación que se llama Lovable, que es una gran herramienta de prototipado porque es rápida y tiene una gran capacidad de traducir algunos conceptos más abstractos a decisiones de diseño. Entonces yo lo que hice para esta muestra rápida de cómo sacar una landing fue partes de todo este branding que hizo Rodri. Lo podemos pasar a ChatGPT o Gemini o algún modelo que tenga una buena producción de texto y poner siempre en contexto al modelo que vamos a usar de lo que vamos a hacer. Entonces yo con ese brand book le dije a ChatGPT, por ejemplo, quiero armar un prompt especializado para Lovable, vamos a hacer una landing de tal y tal marca que está producida para tal y tal persona. Siempre el contexto es importante para que el diseño que salga sea acorde a lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, si ahí querés mostrar la página, ya tengo organizado ese prompt. La de Lovable. Sí. Lovable. Es importante contarles que en este caso vamos a utilizar otra herramienta que es Lovable. Lovable básicamente es una herramienta que a través de un prompt nos va a generar una web. Para esto, obviamente, también es importante, como veníamos hablando antes, si vos estás haciendo esto y apoyándote en inteligencia artificial y lo que estás haciendo es trabajándolo en ChatGPT, ocuparlo en la parte de proyectos para que cada una de estas charlas y demás que tenga pueda tener el contexto que te decía Emiliano. Entonces, esto es importante. En este caso, para este tipo de presentaciones y las que han visto, que la hemos hecho también, ¿para qué la podemos ocupar? Ocupamos Gamma o pueden ocupar Genspar para hacer este tipo de presentaciones donde nosotros lo mostramos. Y acá en este caso con Lovable vamos a darle el prompt en específico para que a través de toda la información que hemos tenido del brand book nos pueda generar una web. Bien, estamos hasta ahí, ¿verdad, Emi? Estamos hasta ahí. Este prompt está también en la parte descargable, en los PDFs, pero es más o menos la descomposición del brand book y la parte del contexto que decía yo, de actuar como diseñador especializado en landings. Vas a construir la página oficial de Ruedo, ahí está la marca, los colores, y acá hay un archivo que es Web Ruedo, que es lo que hizo Rodri, que hablaba del tema de los H1, los H2, de todo lo que es la estructura y contenido de la página. Hay que aclarar en el prompt también que tenga en cuenta nuestros logos y el contenido para que utilice todo eso para armar nuestra página. Y bueno, ya pasándole los logos y el contenido con un prompt ya estaría como para empezar a prototipar o hacer una página web. Bien, y mientras está prototipando acá Emi, que lo estamos haciendo en vivo, fíjense en esto, es importante decirle que Lovable tiene una versión gratis y que si vos te tomás el tiempo, a lo mejor, no sé cuánto es por mes o por día tenés créditos, Emi. Son diarios, se resetean cada 24 horas y también se pueden conseguir algunos créditos invitando gente. Vos pasás un enlace y si con ese enlace alguien se registra, te dan créditos a tu cuenta que los podés usar también para modificaciones o páginas nuevas. Eso es importante, o sea, esto a lo mejor de la primera no le sale o le sale y lo quieren ajustar, sepa que también tiene una versión gratis. Esto que te diera una versión, un desarrollador antes era carísimo, o sea, tenías que pagar básicamente por esto. Y si no, en la antigua podrías trabajar directamente, como por ejemplo con herramientas como WordPress o Wix, que también te pueden ayudar a hacer el diseño, pero realmente también le tenías que dedicar tiempo. No salía tan rápido como sale ahora. Y aunque vos podías llevarlo como de caja, seguir armando todo el diseño, no era tan fácil como tener esta visualización. Como le digo, ¿qué es lo que te hace la IA o en este caso a vos ayudar como emprendedor y que básicamente podés visualizar todo? Podés visualizar rápido una marca, podés visualizar rápido estilos de logo, podés visualizar rápido un estado de la competencia, podés visualizar inclusive ya una web. Entonces, inclusive podés visualizar una presentación de tus servicios, como le dije, con herramientas como Gamma,
o Genspark, que los van a conseguir, también son gratis, le dan créditos gratis y pueden hacer ese tipo de presentaciones. Entonces, acá poder tener la posibilidad de que encima van a tener en los descargables el PRON en específico para que lo puedan adaptar de acuerdo a su negocio o su producto, yo creo que le está ahorrando un montón de tiempo y le está dando un montón de valor para poder tener su negocio rápido, bien estudiado y sacarlo a hacer plata, que eso es lo que vamos a ver en los próximos capítulos, ¿no? Sí, lo importante es eso, el ahorro de tiempo que hay, y esto porque nos estamos poniendo en el lugar de que uno lo está haciendo para uno mismo, pero por ejemplo esta herramienta, si estás trabajando con un cliente, poder mostrar un prototipo rápido de esto es lo que necesitabas, que te gustaría cambiar, poder hacer eso tan rápido y tan al principio de un proyecto también está buenísimo, y también es ahorro de tiempo, para mí es lo que persiguen un poco los modelos de que hay que usarlos con base técnica como para poder sacarles el 100% del provecho. Oye, ahora un segundo, perdona, porque ahora que he hablado de la parte técnica, si alguno de los usuarios que nos está escuchando se ha atrevido alguna vez a diseñar su propia web, seguramente la primera barrera que se ha encontrado es esto de tengo que tener un dominio y un hosting, ¿verdad? Sí. Primero, un poco, rápidamente, así como para nivel usuario básico, qué significa esto y qué implica por ejemplo, para el ejemplo que nos estaba buscando ahora, cómo sería esa URL y ese hosting, qué opciones hay, no sé, qué le puedes contar a la gente sobre eso. Y el dominio y el hosting son las dos partes que necesitan una web, que para no explicarlo de forma técnica es como si el dominio fuera la dirección de tu casa y el hosting es el terreno en el que vas a armar la página. Entonces, si quieres tener una casa que va a ser tu página, necesitas las otras dos. Claro, el dominio sería, en este caso, ruedo.com, ¿no? El tumarca.com. Y el hosting es lo que va arriba para buscarlo. Y el hosting es lo que va a guardar tus archivos. Es el almacén que tenemos que alquilar, ¿no? Para que guarde toda esa información que queremos que se vea, ¿no? Cuando la gente abre la web, ¿no? Claro, entonces como en esta herramienta yo tengo que tener ya eso resuelto, en la herramienta que tú nos estás mostrando, o cómo funciona. No, todavía no. Si lo tenés resuelto de antes, mejor, pero si no, lo que podés hacer de acá es comprar ese dominio, porque últimamente los dominios son un activo también. Entonces, para vos tener el de tu empresa, tenés que ir y comprarlo, que hay muchas páginas que te permiten ir y comprarlo. Y la parte de GoDaddy, por ejemplo, ¿no? Es una que es la primera que se me viene a la cabeza. Claro, ¿no? ¿Cómo se llama la otra que usas vos, Dani? La que nosotros usamos es Hostinger, y para que más o menos te des una idea, te da varias versiones. Pero en la que compras los dominios, no para host, ¿no es DonWeb también? ¿No? DonWeb, ahí está, DonWeb. Y DonWeb tiene muchos dominios. Ahí vas a encontrar en ese tipo de, por ejemplo, DonWeb, el tipo de dominio que va asimilado al país. Por ejemplo, si estás en Argentina vas a poder conseguir el .ar. Por ejemplo, ruedo.com.ar. En Hostinger vas a poder conseguir ya tipo más internacional, todos los .com. Y te dan versiones como .net, .io. Es muy fácil, busquen DonWeb y Hostinger, le estamos dejando dos. Y realmente acá sí van a tener que invertir, porque acá realmente, como dice Emiliano, lo que estás comprando es un activo, es el nombre de tu marca para que esté posicionado en Internet. No va a ser caro, los dominios, dependiendo del que elijas, pero hay dominios que te pueden salir 5.000 pesos, 20.000, 30.000, a no ser que quieras uno en específico. En dólares estamos hablando de unos $15 anuales, una cosa así, ¿no? Más o menos. Exactamente, 15, 20 dólares anuales. Y después tener un hosting, si no lo tenés, no sabés, también lo podés comprar con Hostinger. Y es muy barato, o sea, también es barato, es completo, te permite también dar ciertas seguridades, que eso también va más a la parte técnica, pero en el navegador hay veces que sale un candadito arriba, para los que somos observadores y lo han visto, todo eso también va al hosting. Ajá, porque hay confianza. Claro, que Hostinger ya te lo facilita, entonces no tenés que ponerte a hacer mucho. Hay también páginas que ofrecen hosting gratis, pero bueno, tienen menos alcance, las páginas pueden ser más chicas, entonces la verdad que ir por algo como Hostinger, que es barato, tampoco está mal. Puedes tener luego también email con tu dirección, tienes el buzón de email,
Es mucho más profesional. Hay opciones gratuitas porque entonces enlazo con lo que estaba preguntando. Ahora ya la herramienta nos está, que estoy alucinando con el resultado de la web. Como habéis visto, en tiempo real han sido 5 minutos y tenemos ya una web con un aspecto súper profesional. Esto, ¿cómo hacemos? O sea, la propia herramienta me da la posibilidad de ponerlo ya online y me da ese dominio y ese hosting, o ¿cómo hago ahora que tengo ya esto? Hay dos opciones. Hay una parte que la tiene directamente la plataforma, que está acá en publicación, pero te da un URL que es propio de la aplicación. Entonces, otra opción para poder usar los dominios que estábamos hablando recién es usar GitHub, que es una plataforma de controlado de versiones. También te queda el proyecto subido ahí, entonces tiene backup en otro lado. Que ahí es donde se pone un poco más técnico, no hay que ser programador tampoco, pero una vez que sincroniza esto con GitHub, vos te podés descargar todos los archivos que hacen que funcione esto, y ahí todas estas aplicaciones están hechas en un lenguaje de programación que se llama Node.js, entonces hay que ejecutar unos comandos para tener la construcción de esta página, que se llaman builds, pero se hace todo también en 5 minutos, no es difícil de hacer, y eso es lo que va después al hosting. Hombre, porque esta opción no es rápida, es fugaz, porque también existen opciones como Wix, o el propio Hostinger tiene su constructor y otras plataformas también, en las que uno, sin tener ni idea de programación, utilizando la herramienta casi como si fuese Canva, ¿no? Arrastrando los elementos y colocándolos, etcétera, lo podemos hacer. Pero incluso tiene plantillas para nosotros simplemente cambiar los textos y las imágenes y adaptarlas a los nuestros, adaptar los colores, etcétera. Pero vamos, yo por mi experiencia y por gente que conozco, sé que eso luego puede uno de repente encontrarse, ¿no?, en un bosque de cosas y se te cambia todo, porque además después, aprovecho además para decir el siguiente paso, una vez que tenemos la web, es adaptarla a mobile, a celular. Claro, ¿no? Para que eso también se puede hacer desde acá, que normalmente igual lo hace, pero si pedimos... Pero vamos, estáis viendo cómo en una hora podéis tener definido el branding y tener una página web súper profesional, súper limpia, con los mensajes muy claros, muy definidos, con todo listo para empezar a vender hoy mismo a través de internet. Claro, y lo bueno que tiene es que hay modificaciones que no gastan créditos, otras que sí, pero lo bueno es que es una conversación en tiempo real también de los cambios que querés dentro de la página, y tiene la preview a la derecha que te ayuda un montón para ir viendo esto lo tengo que ajustar, esto no. Entonces, la verdad que es una herramienta muy completa. Ahora, que estoy viendo, perdón, y esto lo hablo para dejárselos claro a los que nos están viendo. Cuando vos decís publicar, la publicás y te manda, obviamente, te dice que viene de Lovable, ¿verdad? Pero, o sea, vos tendrías la web. Si decís, mira, todavía no tengo, en realidad, para comprar el dominio y todavía no tengo para comprar el hosting, vos podrías pasarle esto y, bueno, visualizar tu página, ¿verdad? Claro, el tema es que los links gratis, de lo que estábamos hablando recién, los links gratis de los .app de esta aplicación duran una semana, entonces tendrías que cada una semana renovar el link, que bueno, es medio garrón. Así que por eso normalmente lo van a... Y sería posible, pregunto aquí ya, me voy a lanzar a la piscina desde la ignorancia, si yo que esta página me la quiero llevar a Hostinger o me la quiero llevar a Wix, que Wix sí me ofrece dominio gratis por los siglos de los siglos. O sea, ¿sería posible llevarme ya todo este trabajo que me ha hecho la plataforma a otra plataforma? Sí, con GitHub, lo que expliqué recién, que es esta conexión que está acá arriba. Hay que tener una cuenta en GitHub, que también se hace rápido igual. Desde una vez que tenés el proyecto subido en GitHub, se descarga y haciendo la construcción esa que te digo, que está hecha en Node.js, eso lo pasás donde querés. Y ahí ya tenés un hosting propio y esos son los permanentes. Oye, pues a ver, déjanos a ver cómo ha quedado la web. Podemos hacer un repaso un poco de... Ya vemos el titular este que decíamos, ¿no? ¿Eso sería el H1? Claro. Pues en realidad yo creo... Aquí ya podemos ir hilando más fino. En realidad el H1 tendría que ser algo un poquito más descriptivo, ¿no? Como asesoría de imagen para hombres maduros o hombres, yo qué sé, buscar, no que sea tan explícito como asesoría de imagen para hombres de más de 40 años divorciados, tal, que sea un poquito más creativo,
pero que al mismo tiempo sea descriptivo para que Google, pongámonos en el lugar de Google, si Google le deja de ser invisible sin dejar de ser tú mismo, no entiende a qué nos dedicamos, ¿verdad? Claro, puede ser. O sea, esto es más un mensaje creativo para el usuario. Lo que digo es, si esa frase en azul, que no la leo, arriba de dejar de ser invisible, dice algo. Asesoría de imagen para hombres, ahí se explica. Sí, perfecto. Sí, ese tendría que ser el H1. Aunque Claro. nosotros jugando con los tamaños, aquí esto me parece que es importante entender esta diferencia. Si, no, el H1 no es realmente el tamaño del título. De alguna manera sí, pero no tiene por qué, ¿no? Y en este caso, si nosotros el titular de arriba lo marcamos como H1, le decimos, oye, el H1 es este, y el de abajo lo ponemos como un H2 o como un subtítulo simplemente, o como un texto normal, vamos a conseguir que Google entienda que lo importante que tiene que leer él es lo de arriba, pero lo primero que va a ver el usuario y la forma con la que vamos a conectar emocionalmente con el usuario va a ser esta, ¿vale? Entonces, una cosa es a nivel diseño el tamaño de los textos y de los títulos, y otra cosa es a nivel técnico cómo etiquetamos cada título para que lo interprete Google. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí. Vale. Pero bueno, oye, ¿y esos botones funcionan, digamos? O sea, si yo pincho ahí Esto te va a la navegación. Genial, Así que genial. esto. Y esto todavía no funciona porque no hay ningún WhatsApp. Sí te lleva a WhatsApp, pero tendríamos que ponerle el número de WhatsApp. Se lo podemos pasar también como parte de prompt. Ajá. Vos desde WhatsApp. ¿Cómo? Desde el prompt, qué importante esto, O sea, nosotros desde el prompt le podemos decir y ya nos lleva, si lo puedes hacer el cambio ahí y poner un número X para que nos lleve directamente al prompt. ¿Tenés alguno que me puedas pasar? Habría que hacer a lo mejor un vídeo aparte. Que por cierto, si estáis viendo este vídeo, cualquiera de los vídeos, y os surge alguna duda, hay algo que no entendéis, o queréis que hagamos un contenido concreto sobre algo concreto que os interesa conocer, dejádnoslo en los comentarios y lo generamos. Lo digo porque un vídeo que nosotros no hemos hecho, pero si lo buscáis en Google hay unos cuantos, es el cómo creo esa URL, ese enlace, ¿no? Que lleve directamente a la conversación de WhatsApp de mi número, ¿verdad? Claro, y vos si eso ya lo encarás desde el principio de mi WhatsApp es este, si querés agregar, ponele, quiero que en el header o en el footer pongas LinkedIn, Instagram, YouTube, estos son mis enlaces a Instagram, YouTube y eso, ya te lleva, ya queda configurado. Si tú ya le das esta información, ¿no? Nosotros, como era un ejemplo ficticio, realmente no tenemos un teléfono asociado. Claro, a nada, no están, pero si ya lo tenés todo armado, tenés tu Instagram y todo, ya se puede dejar desde base, mis redes son tales, agregarlas en tal lado y también ya queda. Y directamente clicando acá te lleva a las redes sociales. Sí. Si te marca ya. Aquí me parece muy interesante además que no te lleva un formulario, sino que te lleva directamente una conversación de WhatsApp, ¿no? Te lleva ya. Claro. Eso para el usuario yo creo que puede resultar bastante útil, porque no es un formulario que mando y a ver qué pasa, sino ya estoy comenzando la conversación. Y para nosotros como empresarios, como vendedores de un producto o servicio, nos interesa también ese contacto directo con el cliente, ¿verdad? Y además tener ya su información de contacto, ya ahí vamos a tener su teléfono para contactarlo cuando queramos. Bueno, y vemos que efectivamente he hecho las secciones de qué es, qué no es, pero incluso a nivel diseño, cosas que son medio básicas, pero que luego si uno no sabe no lo son tanto, de qué tamaño pongo las fuentes, las cajas, los números, cómo voy alternando el claro con el oscuro, cuando uso uno, cuando uso otro. En fin, es que, y repito, esto lo hemos visto en directo, ha tardado 5 minutos. Fíjate cómo nos hace los packs, de esta manera tan pro que hemos visto en páginas de Apple o de cualquier otra marca. Ha utilizado el Q&A, o sea, ¿cómo es? El fax, ¿no? Las preguntas frecuentes. Eso también suele ser interesante a nivel SEO. Eso también es útil para el usuario, seguramente. Y por eso lo valora Google como positivo a nivel SEO. Ajá. Las dos cosas van de la mano. Bueno, pues súper completa. Súper completa. Sí, la verdad que... Oye, me ha quedado. Y bueno, esto si uno lo publica, podés compartir y ya, si fuera para un externo, pueden ir viendo los avances y todo. La verdad que... Hombre, te digo, incluso, ¿no? Desde el punto de vista del emprendedor, si yo luego voy a contratar a alguien para que me haga la web o conozco a alguien que tiene un poco más de conceptos técnicos para luego pasar esto a una plataforma un poco más manual, digamos, hombre, ya mandándole esto saben exactamente qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? También te sirve de manual de instrucciones claro
para que todo el mundo visualice cuál es el objetivo final y ya. Pero vamos, es que me deja picueto el resultado tan profesional, tan limpio. Es verdad, aquí me arriesgo a apostar porque si no hubiésemos hecho todo el trabajo previo que hemos hecho de definir los mensajes, de definir la marca, los colores, la tipografía, el tono, etc., no nos quedará seguramente tan bonito como nos ha quedado este, ¿no? Sí, o por ahí, claro. O por ahí queda bien, pero no transmite todo lo que querés transmitir. Exactamente. Se arma, pero sí, la parte de diseño va a quedar muy bonita, pero los mensajes no van a estar tan bien estructurados. Pero no va a estar definido como por ahí va a aparecer una página de otra cosa. No es lo que estás intentando hacer. Que para hacer una web está hecho específicamente para ese tipo de cliente, que también fue muy importante verlo antes para que cuando él vea se siente identificado que en realidad es el contenido. No me interesa que lo vea otra persona y no le llame la atención, sino que este cliente que yo busco de 40 años, cuando lea, entienda algunas frases, vea el tipo, porque también son colores sobrios los que ha tomado para una persona de esa edad, entonces también es como muy identificable. Entonces yo creo que ha sido todo un trabajo anterior que nos ha dado el resultado que hoy nos está dando al llegar a esta web. Y entiendo, estimado, que llegamos al tiempo final. No sé cómo estamos con esta clase. ¿Qué les pareció? No, yo creo que ha cundido hoy. Efectivamente, hemos dejado bastante resuelto el branding y la web. Como decía, si a alguien le ha quedado alguna duda, que nos escriba directamente en los comentarios y se la resolvemos por privado o creamos un contenido específico para las dudas. Pero esto está cogiendo una forma tremenda. Nuestra empresa, nuestro proyecto ficticio cada vez es más real. Y nos quedan 2 episodios más en los que, como decía, veremos en el siguiente la parte del inbound marketing con redes sociales, estrategia de contenido. Sobre todo, para mí lo más importante es entender para qué sirve cada red social, cuándo usamos cada una y de qué manera la vamos a usar, para que luego tenga sentido la estrategia, generar esa estrategia de cuál es nuestro objetivo y a partir de ahí vemos qué redes nos interesa utilizar, qué mensajes vamos a implementar en cada red social, a quién le vamos a hablar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego nos falta también. Vamos a vender al final, ¿no? ¿Cómo vamos a salir a generar clientes que son los dos? Ese sería el 5.º episodio en el que vemos que como efectivamente la estrategia de contenido nos va a dar resultados en el medio largo plazo, pero nosotros necesitamos pagar el alquiler y comer hoy. Así que vamos a empezar a conseguir clientes desde el primer día. Bueno, muchas gracias, Emi, por acompañarnos. Buenísimo lo que hiciste. Espero que... Gracias a ustedes por invitar. Pues sí, y nada, te tendremos de vuelta en el próximo episodio. Siempre que necesitemos algún experto en diseño web y en todas estas cositas, te llamaremos para que nos ayudes y nos des tu visión. Genial. Bueno, pues nada, como decía, hasta aquí este episodio de Respuesta Programada y nos vemos el siguiente con más cositas. Un saludo. Hasta luego. Chao, chao.